Buenas tardes, doctor Joel. Somos semestre 4, conformado por mi persona, Angie Mejía, José Miguel Valdés, Elvin Cáceres y Luis Gustavo Palma. Esta tarde vamos a hablar sobre lo que es el complejo tenacia cisticercosis. Nuestro objetivo general es estudiar el complejo de tenacia cisticercosis desde su ciclo de vida, estadios, hospedero, transmisión, sus síntomas, tratamiento y su diagnóstico para conocer los peligros en la vida humana. Nuestros objetivos específicos es identificar el ciclo de vida de la Taenia solium, al igual que sus estadios infectante y diagnóstico, conocer la sintomatología que causa el complejo Taenia cisticercosis cuando la enfermedad está presente en el cuerpo humano, y especificar las técnicas de diagnóstico utilizadas y el tratamiento más recomendado. El ciclo de vida de la Taenia solium. Los seres humanos presentan una infección intestinal por alimentos adultos tras la ingestión de carne de cerdo contaminada, o también la pueden desarrollar una cisticercosis después de consumir huevos de Taenia solium. En este caso, solo serían los cerdos y el humano se convertiría en un huésped intermediario. Bueno, para explicar su ciclo, primero, los seres humanos ingieren carne de cerdo con cisticercos, o sea, las larvas cruda o poco cocida. Luego, después de la ingestión, los quistes se evaginan y se adhieren al intestino delgado por escólices y maduran para convertirse en tenias adultas en aproximadamente 2 meses. Luego, las tenias adultas producen proglótides y luego estas proglótides grávidas se desprenden de la tenia y migran hacia el ano. Tras desprenderse las proglótides o los huevos, salen del huésped definitivo, que es el humano, a través de las heces. Luego, los cerdos o los seres humanos se infectan al ingerir huevos embrionados o proglótides grávidas, por ejemplo, en alimentos con materia fecal, alimentos que no están contaminados, y puede ocurrir una autoinfección que puede producirse en los seres humanos si las proglótides pasan del intestino al estómago por movimientos antiperistálticos. Luego, en paso 6, una vez que ingeridos los huevos, estos se incuban en el intestino y liberan oncósferas que penetran en la pared intestinal. Las oncósferas se desplazan por el torrente sanguíneo hasta los músculos estriados, el encéfalo, el hígado y otros órganos, donde se convierten en cisticercos. Estos pacientes pueden producir la cisticercosis. El estadio infectante. Estadios larvarios de la Taenia solium, después de que una persona ingiere los huevos. Los huevos son esféricos, pequeños, de color amarillo pardo, marronáceo, como lo podemos ver en la fotografía, con una cubierta radiada y estriada que suelen perder y contienen un embrión hexacanto en su interior. El estado diagnóstico. La neurocisticercosis puede encontrarse en estudios de diagnóstico por la imagen del encéfalo. Menos de la mitad de los pacientes con neurocisticercosis presenta Taenia solium, adultas en su intestino, y en consecuencia huevos o proglótides en sus heces. El gusano adulto, puede llegar a medir de 2 a 8 metros y es de color blanco marfil. Su escólex está provisto de 4 ventosas y un rostelo con doble corona de ganchos con forma de uña de gato. Regiones donde podemos encontrar la Taenia solium. Esta es un poco común en regiones como América Latina, el sureste asiático y África. Está en disminución en lugares como en el este y el sur de Europa. Y en los países musulmanes donde no se consume mucho la carne de cerdo, es muy poco frecuente encontrarla. La cisticercosis afecta principalmente a la salud y el sustento de las comunidades rurales de los países en desarrollo de África, Asia y América Latina. Además, esto reduce el valor de mercado del ganado porcino y hace insalubre su carne.
En 2015, el grupo de referencia sobre epidemiología de la carga de motilidad de transmisión alimentaria señaló que la Taenia solium es una de las principales causas de defunción por enfermedad que se transmiten por alimentos y da lugar a la pérdida de 2,8 millones de años de vida, ajustados en función de la discapacidad. De acuerdo con los datos disponibles sobre la prevalencia de la epilepsia, se estima que entre 2,56 y 8,30 millones de personas padecen neurocisticercosis, sumando tanto los casos sintomáticos y los asintomáticos. Aunque un 70% de los pacientes epilépticos pueden llevar una vida normal si se tratan correctamente. Factores como ser la pobreza, el desconocimiento de la enfermedad, una infraestructura deficiente de la salud o la falta de acceso a los medicamentos. Esto hace que el 75% de las personas que padecen esta enfermedad reciban un tratamiento insuficiente o no reciban ninguno en absoluto. ¿Dónde hay casos de cisticercosis? Esta puede ocurrir en todo el mundo. La infección se presenta más frecuente en zonas rurales de países en desarrollos con malas condiciones higiénicas, donde los cerdos andan suelta y entran en contacto con heces humanos. La teniasis y la cisticercosis son poco frecuentes en las personas que viven en países donde no se crían cerdos para el consumo, o donde los cerdos que se van a consumir no tienen contacto con las heces humanas y cumplen con todas las condiciones higiénicas y de crecimiento. La transmisión. La infestación por Taenia solum se produce al ingerir carne infestada de cerdo, cruda o poco cocinada. Esta causa pocos síntomas. Los huevos de Taenia que los portadores excretan con las heces pueden infectar a los cerdos. Además, se puede producir autocontagio al ingerir huevos por la vía fecal oral y también puede haber infestación tras tomar alimentos o aguas contaminados, lo que provocará una infestación tisular por larvas del parásito, lo que es cisticercosis humana. Patología o síntomas. La teniasis por Taenia solium se caracteriza generalmente por síntomas leves e inespecíficos. Se puede presentar con dolor abdominal, náuseas, diarrea o estreñimiento. Cuando las personas ingieren los huevos de Taenia solium, estos se transforman en larvas que se localizan en tejidos como los músculos y el sistema nervioso central, formando cisticercos. La cisticercosis humana puede tener efectos devastadores para la salud. Las larvas, que se denominan cisticercos, se pueden desarrollar en los músculos, la piel, los ojos y el sistema nervioso central. Cuando lo hacen en el cerebro, la enfermedad se denomina neurocisticercosis. Causa síntomas como cefaleas intensas, ceguera, convulsiones y ataques epilépticos, y en algunos casos puede llegar a ser mortal. Esta es la principal enfermedad causada por Taenia solium y la de mayor importancia clínica, y está asociada a síntomas neurológicos, en particular convulsiones y epilepsia. El tratamiento. El tratamiento se puede realizar dependiendo de los síntomas del paciente. Si es sintomático, en pacientes con crisis convulsiva se requerirá tratamiento anticonvulsivante. En caso de cefalia, se deben administrar analgésicos, así como definir un tratamiento para el edema cerebral, que puede, que puede desembocar en hipertensión endocraneana,
con corticoides como dexametasona. Es importante que siempre, antes de iniciar el tratamiento cestosida, se haga un adecuado abordaje de los síntomas. Un tratamiento antiparasitario. Este tiene como fin destruir los cisticercos vivos o en proceso de degradación. El inicio del tratamiento antiparasitario puede asociarse con una reacción inflamatoria local que puede empeorar los síntomas neurológicos, por lo que en las primeras semanas debe acompañarse del uso concomitante de corticoides. En caso de encefalitis, será necesario diferir el tratamiento anticistocida y tratar inicialmente el edema cerebral. Cuando el uso de albendazol se prolongue por más de 14 días, debe de llevarse a cabo un seguimiento de la función hepática. Tratamiento quirúrgico. La intervención quirúrgica puede ser necesaria en pacientes con neurocisticercosis. Ante la presencia de una hidrocefalia, se requerirá la colocación de catéter de derivación ventricular. De acuerdo con la localización, la cirugía neuroendoscópica es útil para remover quistes intraventriculares. El tratamiento de la teniasis intestinal es de elección el praziquantel, un medicamento bastante seguro, con baja frecuencia de efectos adversos, y se recomienda administrar una dosis única de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso, con una tasa de curación del 99.5%. Cuando no se cuenta con este tratamiento, las alternativas son el albendazol en dosis de 400 miligramos entre 10 consecutivos, o la niclosamida en dosis única de 2 gramos. El diagnóstico. Para el diagnóstico se puede utilizar neuroimágenes. Las técnicas de imagen actuales como la tomografía axial computarizada, TAC, y la resonancia magnética constituyen una herramienta importante en la detección de la neurocisticercosis, ya que permiten tener una evidencia objetiva de la cantidad y la localización de las lesiones. El líquido cefalorraquídeo es útil cuando el cisticerco se encuentra en el espacio subaracnoide. Este se pone de manifiesto inflamación con pleocitosis, presencia de eosinófilos, elevación de proteínas o incluso hipoglucorraquía. Sin embargo, estos hallazgos no son patognomónicos de la neurocisticercosis. El inmunodiagnóstico. La serología específica para cisticerco es importante en el proceso de confirmación diagnóstica. La detección de anticuerpos se usa ampliamente, pero su positividad en suero no necesariamente implica neurocisticercosis. La detección de los antígenos permite establecer la presencia de cisticercos vivos. Detección de anticuerpos. El método de elección para detección de anticuerpos es la electroinmunotransferencia, la cual usa antígenos glicoproteicos purificados del parásito y tiene una sensibilidad del 98% en pacientes con más de un quiste parenquimatoso y una especificidad cercana al 100%. La sensibilidad de la prueba disminuye en pacientes con un solo quiste viable, caso en el que llega a ser del 60 al 70%. Las pruebas moleculares. La detección del ADN de Taenia solium mediante PCR en el líquido cefalorraquídeo es útil en el diagnóstico de neurocisticercosis subaracnoide, pero su uso es limitado e incluso es confuso en presencia de una lesión solitaria en el parénquima encefálico. Nuestras conclusiones.
Al saber que normalmente Teniasolium produce enfermedades leves, a su vez puede producir una infección llamada neurocisticercosis, la cual se debe tener total vigilancia ya que esta puede ser fatal. Debemos también tener en cuenta que los huevos de Tenia sp no se pueden distinguir morfológicamente, pero sí se pueden diferenciar a través de ELISA y PCR. Ahora que hemos visto todo lo anterior, una de las recomendaciones para evitar el contagio de teniasis es cocinar las carnes a temperaturas adecuadas. Muchas gracias por su atención.